Yo creo en un Dios. Muy probablemente tú también creas en uno, o tal vez no. Pero de eso es de lo que se trata, de las creencias, en lo que decide si creer o no creer la gente, en quién sí o en quién no. ¿Qué te parecería si yo te contara una creencia? ¿Me creerías? Pues resulta que anteriormente el sepultar a niños, ya sea vivos o muertos, en grandes edificaciones hacía que las mismas estuvieran más fortificadas, por decirlo de una manera. Y así es como inicia esta leyenda. Dicen que niños fueron enterrados en las columnas de la presa San José en San Luis Potosí, para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventarse. Aunque en muchas partes del país, incluyendo el estado de San Luis Potosí, se dice que cuando se construían edificios grandes y sobre todo presas, eran usados cadáveres de personas en los cimientos para evitar que se derrumbaran. Sin embargo, en este último caso se puede optar además por enterrar niños, ya sea vivos o muertos, para que sus espíritus queden atrapados y así avisen a los pobladores cuando ésta vaya a reventarse. La verdad, nadie sabe el porqué de la crueldad. Por otro lado, las obras de la construcción de la presa se iniciaron en septiembre de 1863, concluyendo en el año de 1907. Fueron dirigidas por el ingeniero José María Silicio. Esta presa, construida por una sociedad de personas con alto poder adquisitivo, así como el gobierno, reemplazaría la presa de la Constancia, la cual era una de una capacidad menor que se había construido en el siglo pasado. Sin embargo, y a pesar de estar involucrados personas de alta sociedad, los esotéricos y el espiritismo estaba presente en las personas de esa época, quienes, preocupadas por la resistencia de la presa, ordenaron que se hiciera todo lo posible para garantizar su durabilidad. Algunos dicen que se les pagó a gente pobre por los cadáveres de sus hijos, sin que se les dijera el por qué y el para qué se usarían, pero prometiéndoles que serían para servicios de causa noble. Otras historias señalan que los niños estaban vivos y que podían ser de hasta 4 años. A los niños vivos se les ponía en un hueco en las columnas, donde con dulces los mantenían calmados para poderlos encerrar con ladrillos. Aparte de los niños, cadáveres de cualquier tipo se usaban en los cimientos de la presa para que ésta resistiera y en caso de que no, los espíritus de los niños avisaran. Se dice que solo una vez los niños han llorado, y esta fue la noche del 14 de septiembre en 1933. Un día antes de que la presa de la Constancia se reventara y causara muchas muertes en la ciudad. Según pobladores cercanos, se escuchaban en el aire gemidos de niños que inferían que la presa se reventaría, pero sin embargo nadie les prestó atención a esos sonidos, sucediendo la tragedia del 15 de septiembre de 1933 cerca de las 11 de la noche. Se cree que el emparedar niños es algo que se hacía desde hace más de 5.000 años y se han encontrado datos de esta práctica hasta el siglo XXI en Alemania. En México no se ha documentado mucho, la verdad, pero se han encontrado esqueletos de personas enterrados en las paredes de varias casas y templos de más de 200 años, por lo que emparedar personas en una presa parece muy probable. Una variante de este mito señala que el diablo disfrazado de ingeniero se aparece a los encargados de las construcciones de presas, haciéndoles un trato que si entierran a modo de sacrificio a niños en los cimientos de las paredes de las contrapresas, esta durará mucho tiempo, trato a los que accedían muchas veces los encargados de su construcción. Recientemente la presa San José, la cual tiene más de 100 años de haber sido construida, presenta algunos problemas, pues grandes cantidades de lodo impiden que ésta cumpla con su potencial de capacidad, pero quizás sea lo mejor para no retar las paredes centenarias de esta. ¿Alguna vez has escuchado los lamentos de las almas de jóvenes anunciando que la presa San José se reventará? La leyenda se llamó Los niños emparedados de la presa de San José. Fue un gusto que me hayas acompañado. Mi nombre es Salvador Aguilar Velázquez y nos vemos algún otro día. Bye.